Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo en el curso de hoy día Razonamiento Verbal y mi nombre es el profesor Luis Javier Castilloquis, ¿de acuerdo? ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy bien, ¿de acuerdo? Por lo general vamos a hacer el siguiente tema. Bueno, en sí es relevante de qué se va a hablar, sobre lo que es el tema y los subtemas. Vamos a recordar un poco qué es el tema, porque tenemos una idea general qué es un tema, ¿verdad? Podría ser un asunto o de qué habla un tema, ¿verdad? De qué está hablando un tema, ¿correcto? A ver, veamos. El tema. Comenzamos con lo que es el tema. ¿Qué es el tema? El tema viene a ser ¿qué? Dice, es un asunto o idea básica de la que trata el texto. Expone una frase nominal corta a todo el texto. En sí, en el tema, expone una frase, viene a ser algo corta, como te dice, ¿no? Mediante eso, el tema viene a ser una palabra o frase mediante un sustantivo del texto, ¿de acuerdo? Eso que viene a ser que se trata de una idea más general, que por su extensión e importancia engloba todo lo expuesto por el autor del texto, ¿de acuerdo? Y se determina a un punto de la lectura, ¿de acuerdo? Y cómo se pregunta sobre lo que es el tema. ¿Qué asunto trata el autor? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto viene a ser el tema, ¿de acuerdo? Por eso te dice ahí, el asunto, ¿de acuerdo? Dice el asunto o idea básica, ¿de acuerdo? Ojo, cuando se refiere a una frase nominal corta, se refiere a un sustantivo del texto, ¿de acuerdo? A un sustantivo del texto de que se está hablando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. Los subtemas. Ahora, ¿qué son los subtemas, profesor? Los subtemas también va de la mano que es del tema, ¿de acuerdo? Por algo son subtemas, ¿de acuerdo? Subtemas, ¿qué vienen a ser? Los subtemas vienen a ser una idea que sustenta un tema principal. O sea, del tema que se va a hablar es una idea. De lo que sacas de tu idea, del tema, vas a sacar una idea. Así como la idea principal de que sacas de un texto, igualito la idea, pero de acá sacas del texto, del tema principal. Que por lo general hay varios subtemas que explica el tema central, ¿de acuerdo? Profesor, pero no lo entiendo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Dice, el tema, el calentamiento global. Ese es el tema, ¿de acuerdo? El calentamiento global. Ojo, no título. Título viene a ser otro caso. Dice, se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados bajo cero. Este hecho se denomina calentamiento global. Ahora, cuando se denomina calentamiento global, viene a ser el tema principal, ¿verdad? Porque ahí dice, se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura del planeta aumenta. Entonces, cuando dices que el planeta ha aumentado, se refiere al calentamiento global. Por eso dice, se denomina calentamiento global. Ahora, profesor, ¿pero cuáles son los subtemas? Los subtemas, dice, el calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. Entonces, dentro del tema, ¿qué hay en el calentamiento global? Existe el efecto invernadero, viene a ser un subtema, como acá te señala, ¿de acuerdo? Por algo dice que por algo te dice que el subtema es una idea que sustenta al tema principal. Si el tema principal era el calentamiento global, entonces dices que es una idea. ¿Cuál sería la idea del tema principal? Sería un subtema, o sea, el efecto invernadero, ¿correcto? Muy bien. Dice que determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. Correcto. Dice que se denomina el calentamiento global porque el planeta va aumentando, ¿verdad? Su calor bajo cero. ¿De acuerdo? Muy bien, dice, el principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Ahí está, vamos encontrando primer subtema sobre el tema principal,
y vamos encontrando otro subtema, ¿verdad? Porque dice, el principal efecto del calentamiento global son las sequías. Cuando se refiere a sequías, viene a ser un subtema de por qué se habla del tema del calentamiento global. Por las sequías. Por eso te dice, el principal efecto del calentamiento global son las sequías, que son prolongadas, claro, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro primer subtema y nuestro segundo subtema, ¿de acuerdo? Porque habla de las sequías viene a ser el calentamiento global. El efecto invernadero, ¿a qué se debe? Al calentamiento global. Entonces son subtemas del tema general, ¿de acuerdo? Del tema central, que es el calentamiento global, ¿correcto? Entonces vamos a entender poco a poco. Dice, estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar procesos de desertización. Profe, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? Es que dice que las sequías alteran, ¿de acuerdo?, el clima de la región o donde se vaya sustituyendo el fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama tema, y los subtemas es el efecto invernadero y sequías, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Ahora, un poquito más claro, la idea principal. Porque de eso también se trata de lo que son textos, ¿de acuerdo? La idea principal. Ahora, ¿qué es la idea principal? La idea principal, ¿qué es? A ver, veamos. ¿Qué dice? La idea principal dice que es la idea en torno a la cual giran los demás, que afirma o niega, ¿de acuerdo? Pero no detalla. ¿Qué viene a ser entonces cuando dice que es una idea en torno a la cual giran los demás? O sea, puede ser algo explícito o también puede ser algo implícito, ¿de acuerdo? Entonces, del tema o del texto que se está hablando, la estructura, ¿de acuerdo? Pero dice que afirma o niega, ¿de acuerdo? O sea, dentro del texto puede afirmar lo que está hablando o también puede negar de lo que se está hablando el transcurso del texto. Pero, ojo, no detalla. Ahí te dice la idea principal, que no detalla. Simplemente da algo, una idea clara de todo el texto, ¿de acuerdo? Esa es la idea principal. Pero mediante la redacción, ¿cómo sería? ¿Cómo se plantea la idea principal? La redacción se plantea mediante una redacción en la cual es una frase simple y sencilla. Pero dentro de las formas como se pregunta la idea principal, también existen varias. La primera viene a ser, la idea principal es, ¿correcto? Después dice, la idea cardinal del texto es. Meduladamente se trata de, ¿no? Y por último, la idea capital. La idea capital, la idea principal o la idea central, ¿de acuerdo? Entonces viene a ser a la idea principal. Eso ya lo tenemos claro, simplemente lo estamos reforzando, ¿correcto? Muy bien, entonces una vez ya terminada, entonces nos vamos a la práctica, ¿de acuerdo? Muy bien, acá está el tema y los subtemas. Ya sabemos qué es el tema y qué es el subtema con el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Lee y analiza. Vemos un pequeño, aquí unas burbujitas donde dice, en el Renacimiento se produjo un desarrollo de la narrativa. Se escribieron obras de ficción que constituyen el inicio de la novela moderna. Y abajo dice un niño que sigue leyendo. Dice, una muestra significativa es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Entonces dice, ¿de qué trata el texto y qué están leyendo los jóvenes? Muy bien. Acá, por ejemplo, el señor dice, la señorita de acá, la niña, dice, es el Renacimiento porque produjo un desarrollo de la narrativa. Se escribieron obras de ficción que constituyen en el inicio y la novela moderna. Cuando se refiere a novela moderna, el niño se está refiriendo al ingenioso Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, acá, ¿de qué trata el texto que están leyendo los jóvenes? Entonces, el Don del Quijote, de Sancho Panza,
del Renacimiento o de la narrativa contemporánea. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a dar un pause y te doy unos cuantos segundos para que puedas deducirlo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿encontraron? ¿Cuál es? Renacimiento, narrativa contemporánea. ¿Sí? Ya lo encontraron. Correcto. ¿Cuál sería? Del Quijote, de Sancho Panza, del Renacimiento o de la narrativa contemporánea. Vamos a tener en cuenta que arribita dice, es el Renacimiento que se produjo un desarrollo de la narrativa. Desarrollo, pero acá dice que muestra un ingenioso Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, viene a ser, está hablando de la narrativa contemporánea, pero también está hablando sobre una significativa, es el ingenioso Don Quijote. Don Quijote en sí empieza a narrar sus historias mediante lo que es la narrativa contemporánea sobre el Renacimiento, ¿correcto? Entonces en sí están hablando de la narrativa contemporánea porque ahí se encuentra Don Quijote de la Mancha, correcto. Muy bien, vamos bajando. Todo esto está en el informe sobre el tremendo que se viene de hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora dice, recuerda, ojo, no confundir el tema con la idea principal. Recuerda que el tema viene a ser algo fundamental que se desarrolla dentro del texto. Sea su redacción puede ser una frase o palabra nominal mediante lo que es un sustantivo, ¿de acuerdo? Del texto. Entonces, ¿qué sería? Observa, dice la idea principal. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Que es una idea en torno a cual gira, ¿verdad? Puede ser implícita y explícita. Mediante el tema viene a ser algo fundamental que se desarrolla del texto. Entonces aquí pones lo siguiente. Muy bien. Ahora, acá te dice, ahora completa. Completa. El tema es, entonces tú vas a escribir, ¿qué es el tema? Lo que te acabo de explicar. Que es algo fundamental desarrollado dentro del texto. Nada más. Ahora, ¿cuáles son los subtemas? Lo que van, ¿no?, dentro del tema, ¿verdad? Son ideas, ideas que se saca del tema, ¿correcto? Muy bien. Practiquemos. En esta práctica vas a empezar a leer y acá te dice la idea principal es, ¿no? Entonces tú vas a tener que marcar lo siguiente, depende de quién sea, ¿de acuerdo? El tema, ¿cuál es el tema? Entonces, ¿de qué está hablando? Ojo, el tema es un sustantivo, ¿de acuerdo? Un sustantivo o una frase que se desarrolla dentro del texto. Así, sin estar leyendo, hay que tener en cuenta qué es lo que dice. Mira, los aires son témpanos y masas de hielo que flotan en el mar a la deriva, llevados en los vientos corrientes de aguas marinas. ¿Quiénes son llevados por los vientos y las corrientes marinas? Los icebergs, ¿verdad? Entonces, sin más claro, entonces el tema sería los vientos marinos, los icebergs o las provisiones de la navegación. Correcto, ya sé cuál es la respuesta y tú también lo sabes. Muy bien. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta cuál es el tema, ¿de acuerdo? Y los subtemas son lo que te dicen, ¿no? Los subtemas, el subtema vendría a ser ¿cuál? Vientos, corrientes marinas, ¿no? Vientos, ¿verdad? Y entre otros, ¿no?, que acabas de encontrar dentro de los subtemas. Muy bien. Vas a leer la siguiente lectura igualito. Ahora tú vas a hacer lo siguiente. Vas a poner la idea principal. Ojo que te dije que la idea principal es que afirma o niega, pero no se detalla dentro del texto. Ojo, simplemente algo global, ¿de acuerdo? Que afirma o niega la idea del texto, ¿de acuerdo? Y pones el tema, correcto. Vamos bajando, entonces solamente es eso sencillo.
Recuerda palabras que no comprendas, vas a tener que utilizar tu diccionario, ¿correcto? Y un poquito más complicado, aunque no es tan complicado, simplemente es que empieces a leer y no te preocupes si no entiendes a la primera, que si le das una segunda leída lo vas a entender mejor, ¿correcto? Muy bien, te deseo lo mejor y a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Y nos vemos a la siguiente clase, que lo vamos a hacer ya más dinámico y interactuar ustedes conmigo, ¿de acuerdo? Y viceversa, ¿de acuerdo? Eso sería todo, chicos, hasta luego.